Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos. Estaremos acompañándolos en La Nación PM hasta las 9 en punto de la noche con toda la información y el mejor análisis. En un ratito estaremos conversando con Sergio Supo. La pregunta que nos hacemos en este día es ¿cuánto impacta la economía en esta campaña? ¿Cómo están impactando los últimos números en el gobierno? ¿Cómo le está pegando esto? El 16 de julio se va a conocer los datos de inflación del mes de junio, datos que se esperan que irán a la baja. ¿Será finalmente una tendencia? ¿Esto le jugará a favor o no al gobierno? ¿Se sentirá en el bolsillo de los argentinos? La economía clave en esta campaña. La economía está transitando ya un par de meses de una mayor estabilidad, va aflojando la volatilidad cambiaria y la cuestión de la inflación más alta que tuvimos sobre todo en marzo y abril, después de un año duro. Porque el déficit fiscal es el causal principal de la inflación y la inflación es el causante de la pobreza y el estancamiento de este país. La pobreza ha vuelto a los niveles de antes. Pero insisto, si hoy tenemos estos datos es porque medimos y decimos la verdad. El dato de inflación de febrero muestra que queda mucho por hacer. El actual esquema llevará a una disminución de la inflación durante este año y este proceso se consolidará en los próximos años. Estamos convencidos de que vamos a ganar la batalla contra la inflación y que eso es lo que finalmente va a llevar el alivio definitivo a las familias argentinas. Vencer la inflación es tener una macro estable, tener una macroeconomía equilibrada, que dé certeza de mediano plazo. Y para eso tenemos que dar una gran batalla, que claramente es la batalla fiscal y la batalla monetaria. Que este esfuerzo no ha sido un esfuerzo en vano, ha sido un esfuerzo del cual permite en estos 3 años y medio de corregir estructuralmente una economía que estaba quebrada y que estaba sin ninguna posibilidad de desarrollar un camino de futuro. Va saliendo hacia una economía más saludable, más ordenada y que permita no solo asegurar un mejor futuro en el corto plazo, sino sobre todo construir un horizonte de muchas décadas de desarrollo y de crecimiento. Bien, Macri temporada otoño-invierno, de la mano de Sergio Supo, que está aquí con nosotros. Bienvenido. Hola, Elio. ¿Cómo va? No vamos a hablar de moda. ¿No? No. Ah, muy bien. No te asustes. No, claro. Dije, bueno, ¿qué tendrá preparado Supo para nosotros? No, claramente los últimos meses, los del otoño y el comienzo del invierno, son los mejores meses del año para Mauricio Macri, que pasó un verano muy complicado, un abril más complicado todavía, Claro. y a fines de abril, principios de mayo, obtuvo del Fondo Monetario Internacional una ayuda inestimable. El fondo aceptó en ese momento romper con la teoría de que cuando un país está endeudado con el fondo no se le permite intervenir en el mercado cambiario. De hecho, la Argentina el año pasado había firmado ese acuerdo y ese compromiso. Pero la Argentina recurrió una vez más al fondo por una gestión personal que hizo Macri con los Estados Unidos y el fondo lo autorizó a intervenir en el mercado cambiario. Esa decisión, Eso cambió todo, ¿no? habilitada por el Fondo Monetario Internacional, fue el primer paso de una larga secuencia que todavía se mantiene, que viene manteniendo a raya la cotización del dólar. Recordemos que en abril habían ocurrido en simultáneo 2 circunstancias. Por un lado, encuestas que ubicaban muy lejos de la posibilidad de triunfo a Mauricio Macri. 9 puntos. 9 puntos en el mejor de los casos. Sí. Había encuestas que tenían, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a Mauricio Macri 15 puntos por debajo de la que podía ser en ese momento su rival, Cristina Fernández de Kirchner. Luego sabríamos que Cristina iba a ser candidata a vicepresidente. Y al mismo tiempo, el dato más inquietante para el gobierno, porque lo de las encuestas se podía corregir, era la sensación de descontrol que tenía el dólar. El nuevo aumento, una mini corrida durante el mes de abril, antes de la liquidación de los dólares del campo que venían de la gran cosecha que tuvo el sector agropecuario este año, la cosecha gruesa, habían generado
una situación de inestabilidad económica y también política en la Argentina. Esa situación fue conjurada con la intervención del mercado cambiario a fines de abril, principios de mayo. A partir de allí, el dólar comenzó a estar bajo control. Y eso en la Argentina tiene un valor político más que significativo. Porque los argentinos saben que la idea de un dólar sin control es la idea de un camino hacia la hiperinflación. Exacto, trae viejos recuerdos, ¿no? En rememora y agita exactamente. fantasmas que se corporizan y que están en la memoria colectiva de los argentinos, aun cuando la última hiperinflación ocurrió hace más de 20 años. Pero efectivamente, la memoria inflacionaria que tiene la Argentina está absolutamente atada. Y uno sabe que cada mini movimiento del dólar es trasladado a precios en Argentina. Exactamente. No hay otra. Y además, porque venía el gobierno de ajustar fuertemente las tarifas y a su vez con esas medidas de ajuste de tarifa para eliminar los subsidios en la energía, alimentar también la inflación. De manera que había un combo, un cóctel que era económico en su raíz y político en su derivación, en un año fuertemente político porque es el año del recambio, el año del recambio electoral. Sí. Esto ocurría en abril, pasó mayo, pasó junio, y a medida que el dólar se fue aquietando, algunos comienzan a decir ahora que el dólar se está atrasando peligrosamente. A medida que el dólar se fue que no es bueno aquietando, tampoco, ¿no? a medida que el dólar fue incluso bajando o recuperando el nivel que tenía en el mes de abril y hasta en el mes de marzo, la cotización esta semana llegó a estar por debajo de, o igual que en la cotización que tenía el dólar en el mes de marzo. A medida que el dólar iba bajando, aunque sea lentamente, la imagen positiva del gobierno y la intención de voto a Mauricio Macri iba creciendo. Y se iba afianzando la idea de que Macri, una vez más, estaba de lleno en la competencia electoral. Claro. Hoy en el gobierno, cuando digo hoy, digo los últimos 10 días, el gobierno ya dice con bastante confianza que está cerca del frente que encabeza Alberto Fernández y secunda Cristina Fernández de Kirchner. Que sigue por delante las encuestas. Reconocen que están por delante, pero que la diferencia se ha achicado significativamente y se atreven a pensar a repetir el escenario de hace 4 años atrás, cuando Daniel Scioli le ganaba por una distancia a Mauricio Macri en las PASO, pero una distancia suficientemente corta como para provocar una reacción política en la primera vuelta. Claro. El escenario de diferencia entre el 2015 y el 2019 es bastante claro en el sentido de que no hay una tercera fuerza tan significativa como la que en el 2015 representaba la candidatura presidencial de Sergio Massa. Exacto. En todo caso, hay una tercera vía, una tercera fuerza atenuada, que es la de Roberto Labaña, y la hipótesis de que por derecha Macri puede perder algunos votos, algún punto porcentual con José Luis Esper. Exacto. Pero claramente es más bien un mano a mano desde el primer momento en que se abre el turno electoral del 11 de agosto, y una primera vuelta que puede llegar a ser definitiva, y a esto lo piensa no solo el macrismo, sino también el kirchnerismo. Si bien es muy posible que haya un balotaje, también es probable, no habría que descartarlo completamente, que haya una definición precipitada en la primera vuelta en favor de uno o de otro sector. Sabemos que obviamente en la provincia de Buenos Aires sí se juega todo en la primera vuelta porque no existe segunda vuelta, y allí es una batalla muy importante que mueve la balanza para un lado o para el otro. Ahora, vos recién mencionabas cómo el dato de la economía está tan ligado a la imagen del presidente. Lo cierto es que también lo que suceda el 11 de agosto en las primarias y el número que finalmente conozcamos, en donde va a ser la encuesta más creíble que tengamos todos los argentinos, eso también hará o no mover los mercados, ¿no? Sin ninguna duda. Esa es quizá la gran incógnita pendiente respecto del resultado y la reacción y el impacto que tengan los mercados el día lunes cuando reabran después de conocidos los porcentajes y la diferencia. Si la diferencia es entre 0 y 5 puntos en favor del kirchnerismo, no habrá, cree el gobierno, mayores inconvenientes, no solo en los mercados, sino electoralmente en la primera vuelta. Si la diferencia es de más de 5 puntos y hasta 10, ahí habría que ver
la firmeza que el mercado tiene y la capacidad de intervención que el gobierno pueda llegar a tener frente a la cotización del dólar puntualmente. Claro. Otro, muy diferente, sería el escenario de un triunfo más contundente por parte del kirchnerismo. Una situación que hoy el gobierno no ve y que tampoco hay que decirlo, hay que reconocerlo más allá de la posición del gobierno, que está haciendo campaña electoral y que por lo tanto también dice lo que le conviene. Las encuestas más independientes están mostrando que efectivamente la diferencia se ha achicado, que el lanzamiento de la candidatura de Alberto Fernández por parte de Cristina Fernández de Kirchner no está consiguiendo el resultado en el sentido de que Alberto Fernández iba a ir a la cacería, a la búsqueda de votos independientes, de votos al centro político, no solo del peronismo, sino también del centro político, como una figura más contemporizadora, más moderada. Lo cierto es que en los últimos días Alberto Fernández ha retrocedido algunos casilleros tratando de explicar cosas que son bastante difíciles de explicar para él. Por ejemplo, el domingo pasado tratando de explicar cómo será el papel o cuál será el papel que tendrá en un hipotético gobierno encabezado por él la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. No terminó de aclarar cuál será el rol de cada uno y esto es una incógnita importante. El viaje de Alberto Fernández esta misma semana a visitar a Lula en prisión y a decir que él cree en la inocencia de Lula, es también decir que cree en la inocencia de los dirigentes del kirchnerismo que están encarcelados o procesados o con gravísimas acusaciones de corrupción. En definitiva, a Alberto Fernández se le está haciendo, como es natural, muy difícil despegarse de la figura de quien lo puso en ese lugar. Porque hay que reconocer y hay que recordar que Alberto Fernández no es el candidato de su propio espacio, sino un candidato invitado a encabezar el espacio por parte de la líder natural del kirchnerismo, que es Cristina Fernández. Que mientras tanto ella está de viaje visitando a su hija y en estos días, casualmente, Alberto Fernández tuvo su foto y reunión con los gobernadores, también con el bloque que antes lideraba Pichetto del PJ, y lo propio hizo Axel Kicillof con los intendentes. Claramente hay una necesidad por parte de Fernández de establecer puentes y vínculos con gobernadores que aún desde el peronismo han tenido una muy buena relación con el macrismo, si bien la mayoría de ellos, 10, 12 gobernadores, van a compartir la boleta con Alberto Fernández. Varios de ellos ya tienen asegurada su continuidad o han dejado a un Delfín en su reemplazo. La única excepción es la provincia de Santa Fe, donde ganó el peronismo y Perotti acompañará a Alberto Fernández. Hay otros gobiernos provinciales del peronismo como el de Córdoba y de partidos provinciales que irán con boleta corta en una señal de neutralidad que le conviene al gobierno de Mauricio Macri. Y tiene por otro lado el tema de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires, que fue colocado ahí porque mide mejor que nadie en las encuestas, pero a contramano del interés político de los jefes de los votos en el conurbano bonaerense, que son los intendentes. Los intendentes aspiraban a que uno de ellos encabezara la lista de la provincia de Buenos Aires. Sonaba fuerte en aquel momento Martín Izarralde, ¿no? Era el principal aspirante, había otros, como Magario, que va como compañera de fórmula de Kicillof. Claramente Kicillof no es del palo político y mucho menos del palo del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Tiene por sí mismo un atractivo singular y es el que mejor tracciona o consigue para sí mismo los votos que le deja Cristina Fernández de Kirchner. El papel de Cristina Fernández de Kirchner en la campaña sigue siendo central y el gobierno se preocupa a cada momento de recordarlo. Por eso los errores no forzados que eventualmente cometen los kirchneristas son aprovechados con reacciones cuasi inmediatas por parte del macrismo. Esto va desde un video fallido como el de hace una semana, protagonizado por apenas 2 militantes en Suiza que detuvieron y pretendieron hacer una broma al presidente y se les vino muy en contra de la idea moderada que tiene Alberto Fernández de presentación de su fórmula presidencial, como por ejemplo, en este mismo día, esta mañana, el paro de características salvajes, y uso la palabra simplemente porque no hubo previo aviso de estas asambleas que en forma escalonada dejaron sin viajar a decenas de miles de personas. Que no son otra cosa que un paro encubierto, ¿no? Que se habla de asambleas, pero son paros. Y que torna bastante inexplicable las razones, porque no hay motivos específicamente salariales
para un paro en un día en el que se aumenta más de un 30% el flujo habitual de pasajeros porque está comenzando un fin de semana largo turístico. Sí. Los gremios del sector aeroportuario, como lo definió el ministro Dietrich, están relacionados directamente con el kirchnerismo y el gobierno aprovechó para hacer notar hoy esa afiliación con motivo de una medida de fuerza que, esto lo digo yo, no lo dice el gobierno, es bastante difícil de explicar si uno tiene en cuenta que es bastante extraño que haya gremios, como en el caso del sector aerocomercial argentino, que se opongan a que haya nuevas empresas, que se oponen a trabajadores en su sector y que se oponen a que, o que en todo caso prefieren que haya solamente una empresa, Aerolíneas Argentinas, en detrimento del resto. Y a su vez, no solo una cuestión de la propia industria del sector, sino también que se están oponiendo, por una vía indirecta, a que viajen decenas de miles de argentinos que antes no habían viajado no podían, no tenían porque acceso. las tarifas aerocomerciales argentinas le impedían acceder a un avión y debían viajar 2 días a Jujuy cuando podían hacerlo en 2 horas por avión. Que es la llegada de las low cost, ¿no? Que es la llegada de las low cost, que tendrá que ver todavía el funcionamiento y la viabilidad de esas empresas, pero claramente que los gremios se opongan radicalmente a esta experiencia habla de una definición más política que gremial, una definición que excede claramente el marco de los intereses laborales de un sector y que se hace, por lo tanto, como dije y lo repito, bastante difícil de explicar. El gobierno está muy atento a todas estas manifestaciones, porque si algún recurso político tenía antes, cuando no podía hablar de economía, era precisamente el contraste respecto del kirchnerismo, el de frenar la idea del hipotético regreso del kirchnerismo. Esa era la principal arma electoral que tenía Mauricio Macri. Ahora está tratando de unir esa arma electoral con la idea de que lo peor de la crisis ya ha pasado. Insisto que es una idea del gobierno, no necesariamente la estoy haciendo propia, ni mucho menos, porque la crisis claramente llegó para quedarse, pero hay indicadores como la tranquilidad del dólar y una pequeña baja de la inflación, aunque sigue siendo altísima, que aleja la idea de la hiperinflación, pero mantiene la idea de una inflación muy alta y de que será muy difícil seguir reduciendo en forma significativa esa inflación en los próximos años. Pero al menos la idea de que se ha terminado el esfuerzo más grande, la situación más penosa y que la inflación comienza a ceder